Hola, en esta charla vamos a abordar unos temas que son muy sensibles y que generan mucha confusión en la sociedad. Vamos a hablar del concepto de intersexo, de la disforia de género y de las personas trans. Vamos a hacerlo con el mayor respeto y empatía. Muchos os preguntaréis por qué una profesora de biología celular se mete en estos temas de biología sexual. Y la razón es muy sencilla. La base de la reproducción sexual es celular. Muchos también habréis estudiado que la mayor parte de los organismos pluricelulares tienen células especializadas en la reproducción sexual. Estas células se denominan gametos. Pues bien, en la mayor parte de las especies vamos a encontrar dos tipos diferenciados de gametos. Va a haber unos gametos muy grandes, que suelen ser inmóviles, que requieren mucho esfuerzo y mucha energía producirlos, y otros gametos más pequeñitos, móviles y que requieren poca energía. A los primeros se los denomina de manera arbitraria gametos femeninos y a los segundos se los denomina gametos masculinos. ¿Qué individuos producen unos u otros gametos? Bueno, pues en el caso de los vertebrados vamos a tener individuos que producen unos gametos masculinos e individuos que producen otros gametos femeninos. No vamos a encontrar, por ejemplo, casos de hermafroditismo, como en los invertebrados. Esto está muy bien estudiado. Como veis aquí, en los animales está muy bien estudiado y la diversidad es enorme. Pero fijémonos en los vertebrados. Podemos ver, por ejemplo, los reptiles, muchos sabréis, que dependiendo de la posición que ocupe el huevo en el nido, si es una posición más calentita, pues obtendremos individuos de un sexo. Si es una posición más fría, obtendremos individuos de otro sexo. Es decir, que el sexo de los individuos va a estar determinado por el medio ambiente. Sin embargo, en las aves y en los mamíferos, sobre todo en los mamíferos, el sexo va a estar determinado exclusivamente por una configuración cromosómica inicial de las células. No va a depender del medio ambiente, sino que se va a determinar desde el momento de la fecundación. Así, la determinación del sexo en los mamíferos viene determinada por los cromosomas sexuales. Estos cromosomas sexuales van a iniciar la formación de las gónadas. En el caso de los cromosomas, de la configuración cromosómica XX, que se correspondería con individuos que van a producir óvulos, pues se obtendrán ovarios. En el caso de la configuración XY, ¿de acuerdo? Vamos a obtener otro tipo de gónadas, van a ser los testículos, que van a producir los espermatozoides. Así, pues los individuos que poseen ovarios y fabrican óvulos van a ser individuos femeninos, los individuos que tienen testículos y fabrican espermatozoides van a ser individuos masculinos. Es importante decir que por defecto el cromosoma X genera un fenotipo, es decir, un cuerpo femenino. Es necesario que haya un cromosoma Y que genere testosterona para que se desarrolle un fenotipo masculino. O bien testosterona exógena en caso de alteración. Los caracteres sexuales secundarios van a dar lugar a algo que se denomina dimorfismo sexual, que es muy típico en muchos animales y también en los mamíferos, y según el cual el tamaño, el cartílago vocal, la musculatura, va a estar determinado por el sexo de las gónadas, es decir, los ovarios van a provocar el desarrollo de unos órganos, un fenotipo corporal, por ejemplo, pues va a desarrollarse la vagina, el clítoris, el cuello uterino,
mientras que los testículos, a través de las hormonas que van a generar, van a determinar otro fenotipo, el fenotipo masculino, en el que van a aparecer pues, el pene, vesículas seminales, etc. Este dimorfismo sexual es patente no solamente en la morfología de los cuerpos, sino también en la fisiología, es decir, en cómo funcionan, y determina lo que se denomina una morbilidad diferencial, es decir, que los individuos del sexo femenino y los individuos del sexo masculino son sensibles a distintas enfermedades de distinta manera. Esto fue muy patente durante la COVID. Imagino que recordaréis que los individuos de sexo masculino eran más sensibles a la infección y de hecho morían de manera más frecuente. Hubo más muertes de individuos de personas de sexo masculino que de sexo femenino. Una vez que hemos recordado las bases de la biología celular que sostiene la sexualidad en el caso de los mamíferos y en el caso de los humanos especialmente, somos mamíferos como cualquier otro, vamos a tratar el tema de la intersexualidad. Intersexual en biología es un término que se utiliza para referirse a un organismo con anomalías en su diferenciación sexual. Es decir, va a desarrollar características sexuales, ya sean en el cuerpo morfológicas o fisiológicas, intermedias entre las típicamente desarrolladas en individuos de sexo masculino e individuos de sexo femenino en su especie. Por lo general, es aplicable solamente a una minoría de miembros, a diferencia de las especies hermafroditas, en la que la mayoría de miembros tendrán características sexuales tanto masculinas como femeninas. Esto no pasa en los vertebrados en general, ¿vale? Y menos en los mamíferos. No hay ningún caso documentado de hermafroditismo en el caso de las especies de mamífero. En el caso de los humanos, hablamos de trastornos del desarrollo sexual y ya se manifiestan evidentemente en la infancia. Aquí he puesto un enlace, un QR, de una página de la Asociación América o de la Academia Americana de Pediatría, que podría ser de utilidad a personas que estén afectadas por este trastorno o familiares de personas con este trastorno. En este esquema, no voy a profundizar, vemos las diferentes modalidades o tipos en las que aparecen estos trastornos del desarrollo sexual. Aquí arriba tenemos trastornos específicos que aparecen en el caso de individuos de sexo masculino. Aquí tenemos trastornos que aparecen en individuos de sexo femenino. Y aquí abajo tenemos una serie de alteraciones cromosómicas. Yo creo que muchos de nosotros lo estudiamos en el colegio, ¿de acuerdo? Hay veces en que la fecundación entre el espermatozoide y el óvulo pues no va bien, uno de los dos no tiene la dotación cromosómica correcta y tenemos individuos que nacen, por ejemplo, sin uno de los cromosomas. Entonces va a tener un cromosoma X y le va a faltar el otro cromosoma sexual. A estos individuos desarrollan lo que se denomina el síndrome de Turner. Hay veces que en vez de faltarle un cromosoma sexual, tiene 3. En el caso de que haya 2 cromosomas X y un cromosoma Y, pues vamos a tener lo que se denomina el síndrome de Klinefelter. Lo cierto es que los datos de incidencia de las alteraciones del desarrollo sexual en recién nacidos son muy deficientes. Como veréis en la diapositiva, pues los datos son relativamente frecuentes en el caso de alteraciones leves, como la criptorquidia, en la que pues al bebé tardan
algunas semanas o incluso meses en descenderle los testículos desde la cavidad abdominal hasta el escroto. Pero a pesar de que existen, bueno, pues una serie de casos en los que los órganos sexuales pues no son claramente de fenotipo masculino o femenino, en muy poquitos casos el equipo médico tiene dificultades para identificar el sexo de ese bebé. En estos casos, los progenitores enfrentan una situación muy difícil que les genera mucha confusión y ansiedad. Se preocupan por cuál será el desarrollo anatómico del estigma que eso le pueda generar a la sociedad y, sobre todo, la identidad de género de su criatura en el futuro. Estos casos quedaban normalmente ocultos y silenciados en las familias, si bien hay referencias históricas a personas intersexo. Para los casos más severos de indefinición genital, en los años 80, un grupo de especialistas del Hospital Johns Hopkins de Nueva York defendían la importancia de la imagen genital en la identidad infantil y la conveniencia de intervenir de manera temprana para adecuar la morfología corporal a la típica de un sexo, independientemente del sexo biológico. Así, a los progenitores se les ofrece la posibilidad de realizar una serie de intervenciones de cirugía plástica cuyo objeto no es tanto mejorar la funcionalidad corporal como su aspecto. Evidentemente, esto les enfrenta con decisiones muy difíciles y a menudo irreversibles en un momento de gran confusión. Ya han pasado varias décadas y aquellos bebés y pequeños son adultos. Muchos han hecho visible el gran sufrimiento que las continuas visitas médicas e intervenciones quirúrgicas les ocasionaron tan solo para tener un aspecto típico, y abogan ahora por la tolerancia a la diversidad de cuerpos y la no imposición de un género en la infancia, dejando esa decisión al adulto. ¿Qué es la disforia de género? Bueno, hablemos de la disforia en general. La disforia es un estado emocional caracterizado por una profunda sensación de malestar, insatisfacción o incomodidad. Puede llegar por cualquier motivo, por ejemplo, la pérdida de un familiar, una separación, la pérdida del empleo, múltiples causas, algunas muy importantes en la vida de una persona. Y si esa situación, ese estado emocional dura mucho tiempo, puede tener riesgos para la salud. Puede desembocar en ansiedad, depresión, incluso suicidio. Entonces, ¿qué es la disforia de género? Pues tenemos que ver qué es el género. El género es un concepto totalmente distinto al sexo. No tiene que ver con la biología, sino que más bien se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los individuos de sexo masculino y los individuos de sexo femenino. Y ahora hablemos del caso de las personas trans. Las personas trans no necesariamente tienen algún trastorno del desarrollo sexual. Pueden ser personas que no hayan tenido absolutamente ningún trastorno de desarrollo sexual, sin embargo, no se encuentran a gusto, no están conformes con este género que se asignó en su nacimiento. Es importante también entender que el sexo no se asigna, se constata. Los individuos nacemos de un sexo o de otro o con un trastorno de tipo cromosómico en nuestro genoma. Es el género lo que la familia, la sociedad asigna a cada individuo. Pues bien, las personas trans no están de acuerdo con ese género asignado y bien optan por tomar el otro género, el género masculino, pues optan por tomar los atributos del género femenino o al contrario. En algunos casos incluso estas personas deciden rechazar de plano todos los elementos de identidad de género
y, bueno, pues ya hemos oído pues muchas denominaciones en las que se rechaza de plano elegir uno de los dos géneros que la sociedad actual reconoce. Esto es totalmente independiente con la identidad u orientación sexual. Las personas trans pueden ser pues heterosexuales, homosexuales, bisexuales, no está relacionado. Por último, vamos a escuchar el testimonio de una madre. Esta madre madrileña lo ha vivido en la realidad. Ella dio a luz a un bebé de sexo femenino sin ningún tipo de trastorno y lo cría según pues, los usos tradicionales del género femenino. Hasta que, bueno, pues vamos a escucharla a ella.